En cuanto vemos el principio, pues vamos. Good afternoon, good morning. Buenas tardes, buenos días o buena. Soy Patricia Morgante de la comunicación de la WISG y hoy me alegro mucho tener un invitado, un convidado muy especial, que es el padre John Dardis. Puede ahora saludar a todos y a todas. Maravilla estar con tantas personas gracias a la tecnología. Estamos los dos en Roma. John es el coordinador responsable de la comunicación de los jesuitas a nivel internacional, pero tiene muchos papeles. Ahora no sé realmente cuál es el más importante de los suyos, pero me parece que también se ocupa también del discernimiento. Es consultor de discernimiento para el superior general Arturo Sosa. Entonces, le hemos puesto que es un gran experto de comunicación, le convidamos. Pero también me alegro mucho tener aquí la presidenta de la WISG, Yolanda Kafka, y que, como decía antes, que está conectada, está con nosotros para aprender, pero seguramente agradeceríamos algunas palabras suyas. Con micrófono. Yes, you're right. Teres, could you please make Sister Yolanda co-host so she can open her microphone? I'm sorry. Look at the power we have with the technology. El poder, la tecnología nos da mucho poder. Teres, could you please make Sister Yolanda co-host, please? Oh, okay, it's working. Okay. So good Ahora sí funciona. Muchas buenas tardes. Estoy aquí para aprender en esta temporada, en este momento y tiempo muy especial, en el cual es muy importante aprender a discernir, sobre todo utilizando los medios electrónicos, pero sin olvidar la esencia del discernimiento. Y es una ocasión para escuchar. Y veo que aquí estamos conectados de todos los rincones del mundo y esto también refleja el gran interés. Y aprendemos mucho, al aprender también enriquecemos nuestra curiosidad y entonces muchísimas gracias por organizar este webinar, por parte del directivo de la WISG. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Esta es la segunda reunión de 3 reuniones digitales sobre la comunicación en la vida religiosa. Durante la primera hablamos un poco de cómo podemos comunicar, charlar. Lo podéis encontrar en nuestro sitio web bajo comunicación. Este es el segundo, hablamos del discernimiento. Y el tercero que se va a desarrollar en diciembre es la relación con la prensa en el mundo religioso. ¿Cómo podemos, cómo podemos tener una buena entrevista con la prensa? Y simplemente es para ofrecer unas pistas y unos conocimientos técnicos. Quiero compartir con vosotros un poco de dónde viene esta idea de este webinar. Voy a compartir entonces mi pantalla. Okay, this webinar comes from a request. Ese es el título. Es un pedido que hemos recibido por parte de distintos superiores generales que no un poco entendían cómo equilibrar un poco una comunicación, una vida comunitaria en este mundo digital. Y ahora que tienen que pasar sus vidas en la red también para poder satisfacer las necesidades del mundo.
Vamos a empezar con un momento de contemplación, de meditación. No es un momento de oración, más bien un manifiesto que hemos copiado, bueno, hemos tomado más bien de una asociación, perdón, italiana que quiere promover la comunicación no hostil. He convidado a una de las participantes para que lo pueda leer despacio y que lo vamos a traducir en los distintos idiomas. Y os quiero ahora escuchar concentrados y concentradas para bien escuchar las palabras, las expresiones de este manifiesto. El documento se va a leer en inglés. Sister Claudette, your microphone is off, I think. Sorry. Thank you. The Manifesto of Non-Hostile Communication. El manifiesto de la comunicación no hostil. Lo virtual es real. Puedo en la red decir y escribir solo las cosas que tengo el ánimo de decir en persona. Somos lo que comunicamos. Las palabras que elijo me describen, me representan. Las palabras dan forma al pensamiento, forjan el pensamiento. Tomo todo el tiempo necesario para expresar mi pensamiento lo mejor posible. Antes de hablar, escucha. Nadie tiene siempre la razón, tampoco yo. Escucho con una postura abierta y honrada. Las palabras son puentes. Elijo las palabras para comprender, hacerme entender y acercarme a los demás. Las palabras tienen consecuencias. Soy consciente de que cada una de mis palabras pueden tener consecuencias, grandes o pequeñas. Compartir es una responsabilidad. Comparto documentos, imágenes, solo después de haberlos leído, valorados y comprendidos. Las ideas se pueden discutir. Las personas se deben respetar. Si no comparto las opiniones de una persona, de otra persona, esta persona no es un enemigo al que hay que eliminar. Los insultos no son argumentos. No acepto insultos ni agresividad, ni tan siquiera para apoyar mi punto de vista. También el silencio comunica y nos habla. Cuando la mejor elección es callar, callo. Muchas gracias, hermana Claudette. Es un manifiesto muy intenso. Lo vamos a publicar en nuestro sitio web en los distintos idiomas y es muy útil poderlo compartir con todos. Puede ser no únicamente utilizado en nuestro mundo religioso, pero también en nuestras relaciones en general. ¿Qué es lo que podemos aprender a partir de este manifiesto? El mundo digital, las redes sociales no son neutras. Cogen nuestro tiempo. Perdemos tiempo
dedicamos sobre todo tiempo para una comunicación que no es automática. No podemos pensar que pasamos el mismo tiempo que pasamos antes en nuestras oficinas. Tenemos que cuidar a nuestra comunicación, puesto que necesitamos respetar a nuestros votos. Cada uno de nuestros votos tiene que ver y toca a distintos y a varios de los elementos del que vamos a hablar hoy. Bueno, no es fácil realmente gestionar lo público y la dimensión más privada, la más particular. Si queréis, podéis tomar algún momento más para reflexionar, y ahora vamos a comentar más bien el discernimiento, que vamos a subdividir en 3 sesiones distintas. La primera sería la mía. Yo voy a compartir con vosotros únicamente unos criterios, y que son criterios de un mundo no religioso, a partir de un libro que es El minimalismo digital. Ahora os quiero resaltar algunos de los elementos que están en este tipo de documento, en este libro, y para poder ser independientes y autónomos en el mundo digital. Vamos a después a pasar la palabra a Padre John, que es un experto, para hablar de discernimiento. Discernimiento en el mundo de hoy, evidentemente conectado con el mundo también social y religioso. La tercera sesión sería la hermana Therese Rabb, que se ocupa también de la parte, digamos, digital de la comunicación de estos encuentros, y nos hablará cómo podemos reconocer a las fake news, las noticias falsas, que se utiliza ahora mucho esta palabra inglesa fake news. Vamos ahora entonces a empezar con unas pistas, unos elementos de Cal Newport. Pero antes me gustaría ofrecer unos elementos sobre la sociedad, nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad llena de información, cargada de elementos, de aportaciones. Estamos realmente sobrepasados por la cantidad de informaciones, de datos, y entonces somos llamados a encontrar cómo a nivel personal y también comunitario, puesto que somos religiosos y religiosas, cómo podemos elegir, cómo podemos seleccionar y cómo podemos realmente preservar nuestra autonomía y preservar sobre todo el rumbo de nuestra vida. Las categorías que utilizamos hasta ahora no son del todo neutras. Necesitamos formas y criterios para realmente, necesitamos criterios para poder actuar y gestionar. A pesar de la falta de experiencia en un mundo de redes sociales, nosotros vivimos en un mundo digital. Estamos sobrepasados. Hay muchos desafíos porque realmente estamos cubiertos de información, que las informaciones que nos desbordan por todos los lados. Y en realidad hay una forma de discernimiento digital que es es muy técnica, porque se conecta con todas las plataformas y sobre todo en particular en las redes sociales. Esta herramienta digital es un algoritmo. El algoritmo, ¿qué es un algoritmo? Es un proceso matemático que nos ayuda a reducir la complejidad. Es para reducir y para
simplificar algo complejo en algo muy sencillo, en una operación muy sencilla, para un objetivo muy simple, muy sencillo. Entonces el algoritmo puede o actúa en digamos, en nuestro lugar. Y es el algoritmo que elige las informaciones que nos transmite, según las informaciones que nosotros transmitimos al mundo digital cada vez que estamos navegando en la red. Entonces, hay una forma de identidad digital de cada uno de cada una y cada uno de nosotros. Yo imagino que como vosotros también yo lucho mucho con el mundo de cookie, ¿no? Los cookies que nos obligan siempre a aceptar, puesto que aceptamos porque es una enfermedad esta, que es una pereza cognitiva. Es una pereza cognitiva. Ahora no quiero realmente adentrarme mucho en los detalles, pero es una manera que nosotros no elegimos realmente lo que queremos transmitir y lo que queremos dar a conocer de nosotros, y por pereza aceptamos. Y ahora es el momento realmente de recuperar nuestra autonomía. Pero para hacerlo necesitamos un poco conocer mejor y más de nuestro mundo. Yo veo que las hermanas realmente tienen poco conocimiento. Y esto es muy, muy peligroso, muy peligroso. No podemos ser ingenuas. Vivimos en un mundo que está totalmente controlado por las máquinas, por el digital. Y las máquinas producen tanta información, tantos datos, que nosotros no conseguimos elaborar la misma cantidad de datos, al igual de una máquina. Entonces, ¿cómo podemos ser autónomos aquí? Vamos a ver entonces como este joven amigo es un ingeniero en el mundo digital. Y él empezó a elaborar un poco el mundo de la, digamos, minimalista. Es un experto informático que analizó un poco el minimalismo digital. A través de esto, esta herramienta nos permite realmente recuperar nuestra autonomía y, sobre todo, poder ser conscientes de cada decisión que tomamos en el mundo digital. ¿Cuál es la pregunta esencial? Este tipo de plataforma ¿me está ofreciendo unas ventajas o más bien me quita mucho más de lo que me ofrece? Si lo calculamos como beneficios, ¿no? Si calculamos los beneficios. Cuando hablamos del minimalismo digital, nos rodea por todas las partes. Son estas personas que pueden tranquilamente hablar mucho tiempo sin realmente perder tiempo, sin perder de vista el teléfono. Imagino que vosotros también vais a hacer la misma cosa. A lo mejor están perdidos en un buen libro, en cualquier tipo de artesanía, de trabajo, trabajando la madera o otro tipo de hobby, o en un pequeño paseo. Están con los amigos, con la familia, pero muchas veces al final no apreciamos una reunión porque necesitamos parar para un selfie, para tomar una foto. Es que no quiero decir que no sea importante, que no sea algo agradable, pero el riesgo que corremos haciendo este tipo de manejos es que perdemos un poco, perdemos el momento. Las personas siguen las noticias, el noticiario de cada día, pero no son personas que se dejan sobrepasar y desbordar por la información. No tienen miedo de perder algo. El miedo que estoy perdiendo alguna información, algo,
es un poco como un poder, ¿no? Hoy tener información es una forma de poder. Entonces, quién es el ganador, si no lo sé por primero quién va a ganar las elecciones americanas, bueno, ninguno lo sabe, así simplemente para cerrar este tema. No quería hacer comentario, pero bueno, así es. Perdemos algo, perdemos una información, tenemos la impresión de perder todo, perder algo importante, un poder. Y al revés, no consideran esas actividades esenciales. Y entonces este tipo de trabajo, los minimalistas digitales, digamos que las personas que sufren el digital, al revés, sufren mucho de ansiedad. Incluso las hermanas a veces luchan para encontrar un lugar en total silencio, que no es una falta simplemente de ruido, ¿no? Eliminar el ruido físico. Es que no dice el autor del libro. La soledad no es silencio. Es cuando nuestro espíritu, cuando nosotros no somos dependientes de la opinión de los demás. Esto es muy, muy profunda como conclusión. ¿Puedo estar solitaria en soledad en este momento? Porque vuestro espíritu, vuestra opinión no tiene ninguna influencia en la mía. No tengo ningún tipo de lazo y compromiso. Nosotros necesitamos organizar nuestros ecosistemas digitales. El ecosistema de Patricia son mis redes sociales, mis relaciones con WhatsApp, todo el mundo de la comunicación y de las relaciones. Así que yo tengo que organizar mi mundo para que no sea un impacto negativo, más bien que me ofrezca un impacto positivo. Puede ser un beneficio. Ahora que utilizamos nuestros móviles mucho más que antes. Lo utilizamos mucho más para hacer tantas cosas y muy poco para llamar. Cuando tomamos el móvil en nuestras manos, cuando manejamos un móvil, ¿qué hacemos en realidad? Para mirar a las redes sociales y conectarnos. Pero hay elementos de las redes sociales que nos impiden tener un buen equilibrio y delimitar. Es que lo que él llama en inglés irregular positive reinforcement. Y lo voy a hacer con un ejemplo. Si estoy publicando algo en Facebook, una imagen o algo, y una persona enseguida me escribe me gusta. Pasan 45 minutos, tengo 10 like, y después silencio. Pero estoy seguro que este tipo de insistencia, que se llama en inglés reinforcement, es algo positivo para mí. Y este elemento se conecta con lo demás. Es una manera de reforzar mi posición social, mi comunidad social. Y Facebook y las otras redes sociales lo saben muy bien y los algoritmos actúan precisamente para que podamos ser actores sociales. La economía del mundo digital es la economía de la atención. Nos piden nuestra atención y cogen nuestro tiempo para dos razones en particular. En primer lugar, para entretenernos, para placer. De verdad, tiene que ser una experiencia también de diversión, entretenimiento. Y entonces cogen también nuestro tiempo y nuestra atención. Es un poco como una filosofía del uso del digital. Es también convidarnos a estar directamente en contacto con nuestros deseos.
y pedirse, ¿por qué yo tengo este tipo de chat o de charla en una de las redes? ¿Por qué la necesito? Es un poco un deseo, un placer. ¿Cuál es el beneficio que me ofrece? ¿Es realmente necesario? ¿Es importante para mí? Y después nos indica 3 principios. El primero, la confusión. La confusión tiene un coste humano muy elevado. Hay muchísimas fuentes de información, hay mucha confusión. A veces recibo el mensaje, no sé si es en Messenger, no sé si en WhatsApp. Hay mucha confusión porque es un flujo de comunicación sin parar y es muy difícil parar y salir de este proceso. Somos gestionados. Es la información que nos maneja. Y el segundo principio, necesitamos optimizar. Entonces, la optimización es muy importante. Y esto tiene que ver con la posibilidad de hacer preguntas antes de actuar. El tercer principio, elegir, discernir y gratificar. Entonces, nosotros no tenemos que sentir que alguien nos gestiona y que no nos perdemos simplemente para seguir tantas cosas distintas al mismo tiempo. Hay herramientas muy sencillas que podemos utilizar. A veces utilizo simplemente el despertador en mi móvil para parar y para concluir una tarea, porque muchas veces nos perdemos y nos perdemos también el tiempo, ¿no? Nos olvidamos y lanzamos muchísimas tareas al mismo tiempo porque somos realmente bajo una lluvia de información. Simplemente para concluir esta parte, me gustaría compartir con vosotros unas sugerencias para el minimalista digital. En primer lugar, preparar un protocolo. Elaborar un protocolo personal para gestionar mis relaciones sociales en el mundo digital. Un poco como unas reglas para nosotros, conscientes de nuestros límites, conscientes de nuestras dificultades en definir unos límites. Y después también decidir primero los límites de una nueva red social antes de entrar en la red social. Definir bien también un poco cuál es el interés por esta. Organizar un sabá. Un día de descanso de vuestro móvil, que puede ser un sábado, un domingo. También la superiora general a veces me dice, no puedo parar mi móvil durante un retiro. Esto tiene que empezar en nuestra cabeza, en nuestras mentes. Estamos convencidos que necesitamos contestar enseguida. Y según nuestra vida, nuestras tareas, nuestros compromisos, tenemos que elegir un día sin móviles. Espacios donde los teléfonos se quedan donde se quieran, en las habitaciones, donde hay que hacer una distinción entre reacción y acción.
porque así vamos a decidir y ser un poco proactivos y actuar de manera más conscientes. Hay una distinción entre reacción, acción y proacción. A veces contestamos enseguida, pero a veces lo hacemos bajo tensión, rabia, alguna cosa. Entonces nuestras relaciones después también no funcionan bien. Y él también lo que, su propuesta en unas soluciones. Yo no soy religiosa, pero vosotras podéis tener una vida bastante regular, ordenada. Entonces él dice, tenemos que un poco como despejarnos y también dejar un poco para eliminar todo lo que no es esencial. En inglés se llama un poco el decluttering. Significa un poco despejar y dejar al lado para limpiar un poco, ¿no? El mundo que no es esencial, el mundo de las comunicaciones que no es importante. Si después del discernimiento, si hay, a la final decidís que hay una red social únicamente que es esencial para vuestra vida, bueno, eliminar todas las demás y tener también criterios para utilizarla. Durante la pausa, durante este momento de pausa, hay que utilizar soluciones creativas. Hay que empezar, bueno, hay que aprovechar de este momento de pausa para desarrollar actividades de otro tipo, lo que llaman en inglés los hobbies, sin realmente estar cogidos por siempre necesitamos o siempre estamos convencidos que necesitamos actuar y producir algo, tener un rendimiento, un resultado, ¿no? No es así. Si no hacemos algo, si no pensamos que al no hacer nada, no somos nada. Yo creo que vosotros tendréis que aprender a nosotros cómo vivir de manera tan profunda la vida. Y el tercer elemento, después de este momento de pausa, entonces simplemente después de este momento de abarrotamiento, como lo llaman en español también, el cluttering, elegir solo lo que es esencial y evitar y eliminar todo lo demás. Wow. I will open a little bit the chat if you want to share. Ahora voy a abrir un poco la chat si queréis hacer algún comentario. No sé si he hablado demasiado, pero antes de pasar la palabra a Padre John, me gustaría dar la posibilidad a todos de hacer comentarios para evitar que sea todo una charla unidireccional. Me gustaría que podáis compartir algún comentario en la chat. ¿Cómo os sentís ahora después de lo que... O sea, sois un poco más equilibradas, encontráis un poco de equilibrio o bombardeada más. ¿Habéis perdido o tenéis la impresión de haber perdido un poco vuestro equilibrio en este mundo? ¿O realmente sois capaces de manejar y mandar vuestras vidas, controlar vuestra concentración, vuestra presencia? Okay. Feel free to react in the chat. I will leave it on for some minutes. Dejo un momento abierta para permitir a John de hacer comentarios.
El libro, the book is in English, but I have it in Italian, so it's been El translated. libro es en inglés, pero existe también en italiano. No sé si existe en español. It's really easy to read and it's Eh, very concrete. Muy fácil de leer y es muy concreto. Tampoco estoy de acuerdo con todo, pero me parece que tiene muchos elementos útiles. Okay. John, are you ready? to Padre pick John, this woman up? ¿estás listo para tener despiertas todas las personas que aquí, todos los participantes y oyentes? Me paso la palabra. Muchísimas gracias. Voy un momento a compartir mi pantalla. Sound. Let's try that again. Okay. So nice to be with you all. Es un gran placer estar con vosotros hoy. Solo unas palabras para presentarme. Mi experiencia con los refugiados y en el mundo de la comunicación. Os quiero contar una historia. Un día me encontraba en Irlanda hace, unos 10 años. En Dublín había desató un escándalo. Fue el momento de los escándalos de la iglesia y estos tuvieron un impacto y yo me sentía muy incómodo, yo para la iglesia también. He visto que hay unas irlandeses aquí en el grupo, entonces seguramente saben bien de lo que estoy hablando. Pero después me viajé a Sarajevo, en Bosnia. Esto fue justo después, al final de la guerra, ahí. Y un poco estaba siempre pensando en la iglesia. Y alguien me comentó el trabajo que hacía una hermana que estaba haciendo un trabajo maravilloso. Y realmente me he quedado muy sorprendido por lo que estaba haciendo esta hermana con sus otras hermanas para evangelizar. Para, sobre todo divulgar el evangelio. Entonces, creo que somos todos conscientes de nuestra misión. Nuestra misión es un poco de contar y salir al mundo para contar la buena noticia. Entonces, si queremos hacer esto, y esta es nuestra misión, necesitamos también utilizar el mundo digital, sobre todo si queremos llegar al mundo entero, necesitamos aprovechar de los medios de comunicación. A veces las personas me comentan y me dicen, Facebook es terrible, las redes son terribles. Sí, son críticas que a lo mejor son ciertas, pero si nuestra misión es realmente de salir para ir hacia el mundo y viajar al mundo entero y para poder comunicar fe y esperanza, necesitamos utilizar los medios de comunicación de una forma o de otra, evidentemente con discernimiento. Y creo que esta es nuestra misión. Y es la misión que necesitamos contemplar. Me sentía un poco frustrado cuando había conversaciones entre los jesuitas y las utilizamos, no las utilizamos, nos dejamos implicados. No, la respuesta es muy simple y sencilla. Tenemos que ser implicados, pero de manera controlada. Sí,
miramos un poco a algunos aspectos de nuestras culturas hoy, of some aspects that really make this whole media thing difficult. y quiero simplemente tocar brevemente algunos de los elementos. Es un poco el tipo de narrativa que se utiliza aquí, se ve, ¿no? Presidente Trump, presidente Maduro. Just this narrative of division, of fear, and we don't want to be part of that. ¿Ves la manera de cuál es su narrativa? This is the narrative of power, and we want the narrative of Jesus. Secularism, all these isms, these ideologies. Después, todas estas palabras que terminan con ism, ¿no? Minimalismo, secularismo, fascismo, clericalismo, todos estos ismos, ¿no? El mundo de los ismos los llaman. Consumismo. All these isms. ¿Qué son todos estos ismos que nos quitan dignidad? This is an advertisement from I think it's a bus, probably in Britain. There's probably no God. Esto es en Inglaterra, me parece. Probablemente no existe Dios. ¿Por qué preocuparse? Porque aprovecha de tu vida. Es un poco el Dios pertenece al mundo, al pasado, ¿no? No al mundo de hoy, el mundo moderno. Es un poco nuestro entorno, es nuestra vida y necesitamos dejarnos implicados y ser parte. Porque si no, ese es el mundo de los ismos que nos van a controlar. Entonces os quiero contar un poco el revés de la medalla. Primero, la primera cosa nos decía Patricia, ¿no? Un poco limpiarse y también hacer un poco como una desintoxicación, ¿no? Para limpiarse un poco de toda esta cantidad de información, pero necesitamos también seguir siendo presentes en este mundo. Y muchos de los mensajes dominantes serían bendecidos los ricos, bendecidos los que tienen éxito, no eres una verdadera mujer si no tienes este perfume, este objeto o lo que sea, al igual para el hombre. ¿No? Si el hombre no tiene este tipo de camiseta que a lo mejor cuesta un montón. ¿Veis? Hay muchos anuncios de publicidad para cualquier producto y las personas, no sé si habéis enterado, pero nunca sonríen, ¿eh? Siempre parecen todo muy tristes. Mirarla a las dos, ¿no? Por lo menos. Y este tipo de narrativa que subyace a nuestro mundo. Vivimos en nuestro mundo que está lleno de este tipo de narrativa y de cuento. Y no es un mensaje, es realmente una narrativa muy completa de cómo tendríamos que vivir nuestras vidas según ellos. ¿No? Mucho tendrías, habría. Estos mensajes siempre nos cuentan este tipo de cosas. Y entonces este tipo de producto es simplemente una loción. Una loción para después del afeitado. Eternity, ¿no? Eternidad es el nombre, la etiqueta. ¿Quién nos habla de eternidad? No me había fijado que esta marca tenía el nombre Eternidad. Pero al igual de estas narrativas, sabemos, es un mundo también de ternura y un mundo de amor. Esta es una foto que he tomado en India el año pasado. Es un colegio de personas pobres, pero muy contentas, que siempre sonríen, ¿no? Muy distinta de los modelos en las imágenes anteriores.
he could be a real problem in class. Yo creo que el de la derecha, mirar qué miradita que tiene. Este sí que... Este va a ser difícil en clase. Tenderness and love. And that's the Entonces world. es un amor, es un mundo de amor y de ternura. And it is a struggle. It is a fight. Beauty. It's a lake near Rome. Esta es un poco una foto que tomamos cerca de Roma y es maravillosa, ¿no? Es una imagen calma que nos transmite tranquilidad, energía, Need to keep in touch with. y para muchos cristianos es el mundo con el cual queremos estar en contacto. So there is hope Pero hay esperanza entonces. in this difficult digital En el medio de este mundo digital sigue existiendo esperanza. kind of lesson in PowerPoint or whatever. But we have to search for Pero necesitamos build our network ir a la búsqueda de esta esperanza y tenemos que construir nuestra freedom. narrativa, una narrativa de libertad, de liberación, Our gospel is about liberation. de liberación. I was talking to a friend of mine once. He's a Estaba hablando psychologist in con un Brussels. amigo que es un psicólogo y que vive en Bruselas John, explain y me decía, exercises to me. John, ¿me puedes explicar este tipo de ejercicio? Y entonces yo he pensado, esa es una trampa jesuita, típica trampa, el discernimiento y el movimiento del espíritu, reflexión y todo esto. Me he dicho, no, un momento. Los ejercicios espirituales de los jesuitas, primero, el primer punto es la liberación. Es nuestra narrativa, la narrativa del Evangelio nos libera de todos los ismos, de las ideologías. Es un poco como Sherlock Holmes, ¿no? Os conocéis, ahora no sé cuál es el carácter más conocido como detective, ¿no? Tenemos que ser investigadores, pero investigadores con gracia. Detectives of grace. Entonces, investigadores de gracia, ir a la búsqueda Things in the media. de gracia. For Y en los medios de comunicación es al revés lo que encontramos, la falta de gracia. the scandal is there. Porque efectivamente es el escándalo que van buscando más bien. Signs of God in the world. Y nosotros, y al revés, estamos a la búsqueda de los signos de Dios. We are detectives of grace. Somos detectives de la gracia. Aquí está el Señor, aquí está Dios. Detectives of disgrace. Pero tenemos también en el mundo distintos investigadores de la vergüenza, de la infamia, de la desgracia. Lots of things wrong with Existen y también hay muchos. Y cosas también que tienen que ver con la iglesia. nobody's perfect. En que esto nadie es perfecto, tampoco el Papa. Michael Warren, an American Michael Warren es un teólogo americano question. que nos ha puesto esta pregunta. ¿Quién realmente imagina tu vida en tu lugar? A veces cuando hablo con las personas le digo, ¿es el señor Gucci Calvin Klein o Calvin Klein or Lionel Messi, the footballer. o Messi? Really imagining your life for you, painting your future for you. Y entonces son ellos que When I was a kid, imaginan tus vidas. the Irish church was very strict, too strict. La verdad que en Irlanda la iglesia era muy rígida. How Dominic Savio, who was Italian, got his picture over to Ireland, a small Savio. Irish village. I can't really explain. Y no sabía muy bien cómo comentar este tema, que era un tema muy italiano en Irlanda. Interesting thing. We find on Facebook and En on, Facebook y en Twitter, when we put a sign up or a notice about the Jesuit saints, cuando they are the most popular thing
Cuando presentamos los santos jesuitas o los más conocidos, And in fact, one of our staff, Luca, is por ejemplo, series for Facebook, little 1-minute things on the saints. Luca, y también en un minuto todo el, Call it Saints Alive. todo el mundo son reconocidos por todo el mundo. Tendríamos que decir, los santos son vivos y los santos nos liberan y nos redimen. So when we get into media, Entonces, volvemos un poco al mundo de los medios. risks. Realmente Social media hay muchos riesgos, sobre todo en particular con las redes sociales, bounce along the surface. de superficialidad, ¿no? De los medios de comunicación en general. Y también hay debates muy falsos. Where truth is not really respected. Realmente no se respeta a la verdad. Y es el ego Facebook accounts where it's que domina. He visto en algunas cuentas Facebook mi viaje a Finlandia, mi viaje a Roma, mi viaje en Caracas. something missing there. Falta algo. Like a kind of travelogue, Bueno, claro, los religiosos viajan mucho. impoverished imagination. Una imaginación muy empobrecida. Else imagine. Es más fácil permitir o dejar a los demás de imaginar mi futuro. Helping people to start Y si vocation. sobre todo estáis acompañando a las personas en sus propias vocaciones, porque cada uno tiene su propia vocación, God wants them to do something with their life. They're unique. y sobre todo para los jóvenes que puedan utilizar sus talentos, sus diferencias, Freedom. y para imaginar el futuro con gran libertad. See in danger the coarseness of political dialogue we've La seen in the US and young people. política, la política pone en riesgo es en riesgo. Pensamos a la grosería que estamos viviendo en estos días en Estados Unidos. This is interesting about death. I'll read a piece. Eh, Social media esto es la muerte, ¿no? cultural failings about death. Seguramente cuando hablamos de la muerte, aquí sale lo peor. Algo que realmente es muy banal, ¿no? Realize what happened. Para hacer, bueno, para producir algo mercantil, algo comercial, ¿no? Reality of loss. Cuando perdemos a alguien. The rest yourself in the PowerPoint. Y tenemos lo demás en este PowerPoint que yo he preparado para vosotros. Part of our lives. And often it's pushed aside. Y nuestras vidas al final se quedan al lado. So is there a gospel or a creative or even a human way through this? Hay un evangelio, hay también una forma creativa, más humana para salir de este enredo. So we should see Necesitamos social media and un poco perceber y sobre todo enmarcar, poner en el marco los medios sociales en el marco de nuestra misión como religiosos y religiosas. Necesitamos ayudar también a las personas a poder imaginar una nueva realidad, el reino de Dios y no en Sarajevo. the Jesuits there ran a soup kitchen. Los jesuitas ahí tenían You know, we're going to run this soup kitchen digamos, for Catholics, but also for Muslims and Orthodox. un centro para preparar un comedor, ¿no? Un comedor público, un comedor de beneficencia, porque necesitaban la persona la sopa o algo caliente durante la guerra, ¿no? Pensamos en Bosnia, pensamos en Sarajevo, ahí lo importante era transmitir el evangelio a través de nuestras acciones, palabras, amor, fe, esperanza. We already had this from Estándares muy sencillos, es lo que también Patricia read at the start. ha sido maravillosa su primera imagen cuando se habla el manifiesto, ¿no? Este manifiesto de una habla muy hostil, no hostil. Power of words, El poder de las palabras. which isolate, Carlyle nos dice que hay palabras que nos delimitan, que nos controlan y también que pero pueden traducir algo translúcido
de la realidad. Tenemos también poetas maravillosos. Poetas maravillosos. Entonces, translúcido. Un poco como cuando cogéis una concha, ¿no? Y que se oye el ruido del océano, la concha marina. Necesitamos sobre todo entender el poder de la imaginación, el poder de redescubrir la facultad de la posibilidad, como nos dice Gallagher y como nos dice Emily Dickinson, la lentitud de lo posible te anima a través de la imaginación. Y la oración y la poesía, ¿qué tienen en común? Es que nos conectan con nuestras esperanzas y es lo que dice Dorothy Sowell. Entonces, imaginar lo imposible a través de vuestras redes sociales. Estamos ayudando a través de nuestras redes sociales imaginar, cómo imaginar o simplemente nos limitamos a decir lo que tienen que hacer. O animamos a las personas a imaginar el Señor, Dios, es lo que hace Dios. La imaginación estos días es una traumática, es una forma de adicción. Pero al mismo tiempo nos dice William Lynch que es una fuente de sanación, de curación, un poco como los ejercicios espirituales de Sant Ignacio son una forma de liberación y de sanación. Nuestra fe y puede sanar y puede liberar nuestra imaginación. Paul Ricoeur, cuando imaginamos nuestras posibilidades, nos tornamos profetas de nuestra propia existencia. Maravillosa esta frase. Entonces, quiero ofrecer todo un nuevo mundo y de los medios sociales. Necesitamos sacar lo bueno que hay en los medios para pasar nuestro mensaje y sobre todo consciente de los límites. Podemos seguramente tomar y gestionarlos, controlarlos sobre todo. Podemos utilizarlos para la redención y la liberación. Hay una meditación de los dos estándares, del el enemigo, entonces el miedo. Con lo que es suficiente escuchar lo que se está diciendo en el Estados Unidos, en el debate público. Y aquí es el Señor, el milagro del Señor que vuelve la vista al ciego con del barro. Y entonces dos estándares. El odio y la sanación. ¿Cómo podemos ser profetas en este marco? Necesitamos mirar con nuevos ojos. Lo que decía Patricia, para ver, para detoxicar nosotros y el mundo. Imaginar nuevas posibilidades. Sí, y sobre todo resaltar lo malo, lo incorrecto, pero también presentar una nueva pintura para alimentar el deseo. Un poco como el profeta Isaías nos decía, somos todos en exilio, pero somos distintos. Pero no ha presentado una teoría. Tenéis que regresar con alegría y que vais a encontrar agua en el desierto. Hay tantos desiertos en el mundo hoy. Y estamos llenos de imágenes. Pensamos un poco también una película de un polaco. Es una película muy corta de 2 minutos sobre la imaginación. Entonces, digamos, os invitamos a escribir una nueva narrativa, la narrativa del Evangelio. Y quiero
Tengo el tiempo, Patricia, para enseñar un vídeo, un pequeño clip. The invitation is to tell stories like Jesus. Contar, contar cuentos. Ya estamos hartos de la teoría. Este es mi próximo, mi vecino. Aquí es un tema un poco más complejo de la trascendencia. Y es un hombre que se iba de Jerusalén a Jericó. Y también los dos más tenían sus historias. Pero sobre todo el segundo es el hijo pródigo. Contar historias como el buen samaritano, como el hijo pródigo, es la mejor manera para contar la buena noticia hoy, en el mundo de hoy. Vais a ver este pequeño video. Time is moving at the speed of light. The engine's cold, the fire's bright. There's miles and miles to go tonight. Hold on tight. There are things we cannot know. How far it is we have to go. Find the space we need to grow till we go. There will always come a time you probably thought I lost my mind. When the light obscures the view, dreamer searches for a clue, looks to find something that's true, what to do. Miles and miles to go tonight. Hold on tight. Hold on tight. Hold on tight. Okay, so I hope that worked. Did you Bien, hear that? es- Okay. ¿se ha visto? O sea, sí, creo. ¿Lo habéis podido ver correctamente? Ah, es muy, sí. Lo que es realmente sorprendente es que los niños a esta edad son mucho más listos. Chapter 16. They are selling paper with that advertisement. Es Lucas 16, 8. Son que las personas que nos iluminan. Y es verdad que a veces le pregunto ¿por qué? ¿Por qué los jóvenes y los niños de esta edad? Porque lo que atrae mucho a los jóvenes son las luces más fuertes del mundo. ¿Pero dónde está su madre?
So we're saying, can we, for the gospel, and I'm saying to you, can you, Y yo quiero decir a vosotros, ir por, bueno, contar el Evangelio, pero con pequeños cuentos, seguir a Dios, el buen pastor, el buen samaritano. closing prayer, again, one of the people in my office led our prayer Entonces, 2 weeks ago for this. hace 2 semanas entró alguien en mi oficina con este tipo de oración. Señor, que podamos ser herramientas de tu paz. Permite reconocer el mal en la comunicación que no construye comunión. Ayúdanos a eliminar el veneno de nuestros juicios. Ayúdanos a hablar de los demás como hermanos y hermanas You are faithful para ser trustworthy. fideles May our words be seeds of goodness for the y world. para que nuestras palabras sean semilla de bien en el mundo y de bondad para el mundo. Donde se grita, que podamos escuchar, donde hay confusión, que podamos inspirar armonía, donde hay ambigüedad, que podamos llevar claridad, donde hay exclusión, que podamos ofrecer solidaridad, donde hay sensacionalismo, utilizar sobriedad, donde hay superficialidad, que podamos llevar nuevas preguntas, donde hay prejuicio, que podamos desarrollar confianza, donde hay hostilidad, que podamos llevar respeto y donde hay falsedad, que podamos traer verdad. Back to you, Patricia. Y la palabra ahora a Patricia para seguir. Thank you very much, John. I think that Muchísimas gracias, John. Nos ha ayudado mucho a ofrecer un a poco profound sense of our presence. un sentimiento de nuestra presencia So, en el mundo digital. Os quiero in the chat, abrir una vez más silence. I will put some music to help. la chat, pero quiero sobre todo que podáis en un momento de silencio para interiorizar lo que habéis escuchado, la diferencia entre reaccionar y actuar, ¿no? La distinción entre los dos. Y dejamos un momento integrar todo esto. Podéis hacer comentarios en la chat. Thank you for your comments. Muchísimas gracias por sus comentarios. Me parece que por la primera vez veo más comentarios que preguntas. Me gusta mucho. Es una manera de presentar, de poder contribuir también. There are some questions about how to help young people. Preguntas también aquí en la chat, ¿cómo ayudar a los jóvenes para poder encontrar esta nueva narrativa? Thank you. Sorry to interrupt. No, sí, thank you. I mean, I work with a team of amazing young people. Yo trabajo y colaboro con un grupo de jóvenes increíbles. And they have great stories. Tienen muchos cuentos y luchan
para encontrar a sí mismos, para encontrar al Señor, a encontrar la esperanza. Y creo que los cuentos, la narrativa, es tan poderosa porque cada uno tiene una historia. Todo el mundo tiene una historia. Es el aniversario de su conversión el año que viene. Y pensaba que él podía ser, bueno, muy rico, muy conocido. Y todo se rompió. De repente su sueño se rompió. Y empezó pensando este cuento. El Señor empezó a hablar con él. Y muchos de los santos vivieron esta misma experiencia. Tienen sus vidas muy desarrolladas, de mucho éxito, y de repente el Señor rompe este equilibrio, entra y sus vidas se convierten en una vida aún más rica, aún más dinámica. Y entonces él nos cuenta mi historia es ¿dónde he llegado? ¿Dónde ha interrumpido el Señor? Fue durante una crisis, durante una situación difícil. Yo no podía rezar y esto ocurrió. Hay muchos cuentos y nosotros tenemos que aprender a contar las historias y los cuentos. Muchísimas gracias. Tal vez necesitamos cambiar cambiar nosotros, adultos, nuestra actitud, porque estamos convencidos que siempre necesitamos aprender. A lo mejor tenemos que aprender a escucharles y aprender a que ellos nos puedan aprender. Quitamos nuestro gorro, nuestro papel de padres, de madres o lo que sea, y escuchar a los jóvenes. Escuchar y contar historias también de situaciones difíciles. Por ejemplo, me acuerdo, un obispo, alguien le preguntó, le hizo una pregunta sobre los abusos sexuales. Fue una pregunta muy dura. ¿Por qué esto ha ocurrido? ¿Cómo es posible en la iglesia? La iglesia es un desastre. Entonces tengo un listado de casos de este tipo. Y después de una hora, yo estaba totalmente lleno de vergüenza. Y él no dijo cómo puedes criticar a la iglesia, cómo puedes hacer esto. Él contó una historia, pero fue muy vulnerable. A veces en la iglesia tendría que ser algo único y no es así. Mis historias más fuertes fueron cuando yo me enteré que tenía que cambiar. Gracias. Gracias por este comentario, John, y también para ayudarnos a ser más focalizados, que es una de las herramientas también en nuestra vida. Quiero ahora dar la palabra a la hermana Teresa. Ahora voy a pasar al italiano. Teresa? La cerchiamo. Ci sei? Ti puoi autospotlight, per favore? Hermana Teresa. Cercando, ma non riesco. Allora Estoy en... io per te. Io che te lo faccio per te. Benissimo. Teresa, ti puoi presentare un momento? Si no puedes presentarte. Buongiorno a tutti, io sono Teresa. Buenos días, me llamo hermana Teresa, soy de las Hermanas de la Caridad y trabajo en la oficina de la comunicación y colaboro con Patricia y al mismo tiempo me ocupo de la comunicación en mi congregación. Cada día estoy metida, que me gusta, ¿no? Estoy realmente metida en el mundo de la comunicación por todos los lados. Lo que es muy interesante es que Teresa es libanesa y nos ayuda
A veces, que es más joven que nosotros, en primer lugar, y también porque nos ayuda cómo se escribe en árabe, ¿no? Se empieza al revés, se escribe al revés. Y para nosotros es un don mirar las cosas, el mundo desde otro punto de vista. Y le preguntamos hoy, sobre todo conectando con lo que decía John, el tema de la narración, ¿cuáles serían los criterios para reconocer las falsas noticias, lo que en inglés se llama fake news? Son noticias, las noticias falsas son noticias que parecen verdaderas, que parecen, pero que no son verdaderas, pero necesitamos poderlas reconocer. Y son muy distintas respecto a las fast news. Son noticias muy rápidas, instantáneas y que nosotros podemos percibir por su rapidez y que evidentemente son muy distintas respecto a quien las ha producidas. Y cada una de esas palabras evidentemente también tiene su idea. Podemos publicar una noticia de nuestra congregación y puesto que lo hacemos con tan rapidez, se pueden interpretar de otra forma. Y la narración es muy distinta, ¿no? Distinta de la nuestra. Y después tenemos otras que se llaman unas falsas muy profundas, muy hondas, pero que han sido concebidas realmente para pensar algo que no existe. No es algo que pasa, bueno, mucho en las elecciones políticas, simplemente para dar un tema. Os quiero hablar un poco de temas un poco técnicos y para ofrecer unos elementos que podéis tomar en cuenta para evitar de caer cuando queréis compartir las noticias que recibimos todos los días. Durante esta conferencia hablamos del discernimiento, de poder contar, narrar. Somos personas que nos gusta mucho contar y cuando no tenemos nada, normalmente no tenemos que compartir lo que nos ofrece y que no es generador de vida. Os quiero ofrecer unos elementos que os van a ayudar. Allora, parto En primer lugar, hay 10 elementos. No es que alguno sea más importante y otro menos. Sí, esto depende mucho de vuestra propia análisis. Cuando recibimos una noticia, necesitamos sobre todo hacer cuidado con transmitir esta noticia. Sobre todo si es una noticia que pasa de mano, ¿no? Que pasa de uno a otro y a otro. Hay casi una, si queremos, hay como una cadena, ¿no? De personas. Y al final me pregunto, ¿la noticia que me llega es una noticia verdadera o a lo mejor ha sido un poco manipulada por el paso de persona a otra? Esto no significa que la noticia no sea importante. Tenemos que mirar un poco más allá de del título, ¿no? Porque a veces los títulos también tienen una gráfica que nos atrae mucho. Se utilizan mayúsculas, colores, elementos decorativos que a veces también nos llaman la atención, por decir, peligroso leer, importante leer. Pero realmente para saber y enterarnos si esta noticia es realmente importante. Sí, hay que leerla antes de pasarla, antes de transmitirla. Es importante conocer la fuente
la fuente de las informaciones. Son 3 preguntas importantes. ¿Quién ha escrito esta información? ¿En qué sitio y cuándo? No podemos decir que toda información, que toda narrativa, que todo cuento realmente corresponda a una buena causa. Es importante, es fácil encontrar el autor porque tenemos browsers, tenemos motores de búsqueda. Es fácil también para saber, para conocer quién es el autor, quién ha escrito la información, y también los sitios web, porque gracias a las nuevas tecnologías, los sitios de noticias tienen que comentar qué tipo de sitio web son, ¿no? Si son simplemente, por ejemplo, algo que es únicamente un tema, una sátira o un sitio de humorismo, ¿no? Y no somos obligados tampoco en reproducir esta información. Las noticias falsas, que en inglés se llaman fake news. Y claro que hacen lo que pueden para que se comunican. Por ejemplo, si no comunican no comunicas esta noticia, va a desaparecer. Entonces insisten mucho, ¿no? Compartir, compartir, compartir. Hay que realmente preguntarse si esta noticia corresponde a verdad. Las falsas noticias también juegan mucho en nuestras emociones y también nos transmite mensajes que nos asustan un poco, ¿no? Un niño que llora, un niño que tiene hambre, alguien, no sé, una iglesia que ha sido quemada o otro tipo, ¿no? Siempre encuentran algo que nos toca. Por ejemplo, en las redes sociales, cuando una noticia, por ejemplo, llega en un sitio web, hay personas, por ejemplo, nos dicen que este tipo de noticia ha sido publicada, no sé, hace 15 años, es muy antigua. Entonces, leer un poco los comentarios nos ayudan mucho antes de comunicarla, de replicarla. Es importante. Tenemos medios para saber si es una falsa noticia. Necesitamos también devolver a la fuente de las información, y esta es simplemente una acción muy técnica, muy sencilla. Es suficiente tomar una foto, copiar y pegar el contenido de la información en un motor de búsqueda para saber si esta imagen realmente corresponde al evento. Por ejemplo, si hay un vídeo, a veces no corresponde y compartimos muchos vídeos. Encontrarás otras fuentes que hablan de la noticia. Y aquí lo importante es también averiguar. Un giornale importante che ha condiviso questa notizia, che questo racconto è vero, perché anche ci sono tanti giornali importanti che usano purtroppo questa metodologia Y efectivamente hay periódicos, hay prensa que utiliza este tipo de situación, ¿no? De elementos falsos. se abbiamo dubbio su una notizia. Il Papa ha detto questo, soprattutto queste Y es precisamente lo que nos dice el Papa. Il Papa ha detto, abbiamo delle referenze ben precise per andare a cercare se veramente Entonces el Papa nos dice realmente, por ejemplo, esta noticia se puede tranquilamente averiguar si un obispo, un cardenal ha dicho algo. che su WhatsApp o su Facebook ci sono dei policy contro il fake news. Entonces hay muchísimas noticias falsas. Hay un policy WhatsApp. Policy WhatsApp es un sitio
para realmente conocer las noticias queste notizie verdaderas. per non duplicarle. E finisco con un plugin, scusate, Y ahora os presento un plugin. un plugin che si chiama NewsGuard, che è un plugin che potete anche Se llama aggiungere sul vostro NewsGuard. browser, sul Lo vostro podéis motor di añadir a ricerca. vuestro browser, a vuestro Mettete il motor de link búsqueda. della notizia. Cuando colocáis un Poi vi enlace aiuta a capire quanti articoli de la noticia, potete podéis aggiungere realmente questo articolo, ver questa notizia cuánto estos, bueno, Trump estas ha noticias vinto, Trump non ha vinto. corresponden, ¿no? Allora Trump ha ganado, Trump no ha ganado, ¿no? L'altra vi aiutano Colocan a una leggere después de con otra una certa vericità. y para, Scusami, per noi che siamo un po' anziani, para ci puoi nosotras que spiegare somos un cos'è poco un mayores, ¿qué es un plugin? Porque la verdad que es una palabra, Funzione che si es aggiunge algo que necesitamos añadir al browser. NewsGuard, per esempio, e si aggiunge cliccando come una piccola Al applicazione browser. Es un poco come estende como una simile aplicación con il browser. que Ovviamente que automatico. podemos Quindi añadir il motore di y ricerca que añadimos potrà al motor de búsqueda. questo plugin. Allora, grazie Teresa, veramente molto chiara. Muchísimas molto precisa. gracias. Ci chiedono nella chat se Muy puoi clara, scrivere y il también en la plugin chat si puedes NewsGuard, escribir el plugin. e i browser sono Mozilla, Mm, Chrome, El poi browser ci son fate un po' Chrome, no? Quindi abbiamo Mozilla, tantissime possibilità, abbiamo Firefox. Hay tantas posibilidades para poder averiguar si las noticias, cuántas cosas hemos aprendido, nos hemos contado hoy. John, rimango sull'italiano adesso. ahora me quedo en italiano. Domanda che è stata un po' Hay ripetuta, anche una se io pregunta penso che non sia un po' l'argomento di oggi, che è que, il bullying. que no es el tema de hoy, Non so pero se es vuoi dire qualcosa, ma credo los, che non sia proprio il tema di oggi. efectivamente es el Forse tema un veramente poco del una bullismo, ¿no? trasmissione apposta su questi fenomeni. È un fenomeno, sì. Meglio forse trattarlo in Yo creo un'altra. que es un poco el tema de los abusos, ¿no? De los abusos entre los jóvenes, estos abusos de acoso en particular, ¿no? El ciberacoso, por ejemplo. Y también algunas hermanas o religiosos son víctimas de este acoso, de este ciberacoso o acoso en general en los colegios o donde que sea. Sí, imagino que esto necesita conciencia, prudencia, Quasi tutti i virtuti, infatti, per essere coinvolto in questo mondo digitale. para poder actuar en el mundo digital. Hay riesgos, pero como nos ha comentado Teresa, con la ayuda de expertos podemos progresar. Ma questi temi sono importanti anche, non abbiamo tempo oggi di trattare. Ahora, esos son otros temas de gran importancia y hoy a lo mejor no tenemos bastante tiempo para poder y necesitamos respetar un poco los tiempos que hemos recibido. Ahora os permito abrir vuestros micrófonos si queréis decir algo, pero simplemente quiero decir que podéis encontrar el vídeo en YouTube en inglés, español, italiano. Vamos también a añadir el PowerPoint. Si John no tiene nada en contra, la vamos a añadir y colgar en el sitio web de la WISG. Y si necesitáis algo, podéis escribir, pero a veces no tardamos un poco en contestar porque tenemos muchos pedidos, muchas demandas, pero en general intentamos hacerlo. Y gracias a todos. Ya os he preparado un pequeño sondeo. Vi dovrebbe essere già comparso davanti. Imagino que lo habéis ya Comunque tenido. insieme anche i risultati. Y así vamos a ver un momento Tecnologia, potete continuare a scrivere nella chat.
il vostro microfono e dire qualcosa. Ahora podéis también. Grazie le nostre traduttrici, Gracias. che senza di